Soy Antoni Tolmos. Me inicié en los escenarios hace más de 25 años, creyendo ingenuamente que mi misión era tocar el piano para recibir el mejor aplauso. Poco a poco sentí la necesidad de ir más allá y saber el porqué de las lágrimas de emoción que suscitaba mi música. Un día, algo increíble ocurrió. Me levanté del piano, les hablé mirándoles a los ojos y como por arte de magia, al oírme hablar, les gustó más cómo tocaba. Investigué, aprendí, enseñé y hoy te entrego estas palabras llenas de música en donde te explico las claves para actuar de manera altamente efectiva en el escenario más alucinante que nos ha tocado pisar, la vida. Hola amigas y amigos, ¿cómo estáis? De nuevo en otro episodio de mi podcast Actuando en el escenario y en la vida. Hoy un episodio en el que deseo que aprendamos muchas cosas. Porque en su título este episodio ya incluye el verbo aprender. Y en su subtítulo añado la magia del cuarto nivel. Y ahí os voy a explicar hoy, evidentemente, no solo el cuarto nivel, que es donde está la magia, sino los 3 niveles iniciales. En resumen, las 4 fases del aprendizaje. Hoy os voy a explicar cómo aprendemos. De qué manera ese conocimiento que estamos absorbiendo, de qué manera se instala en nuestro cerebro como para poder decir, sí, me lo he aprendido. Como siempre, me encanta buscar el origen y el significado de las palabras. En este caso, aprender, si lo buscamos en un diccionario, encontramos definiciones como la de adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la experiencia. De hecho, es retener una cosa en la memoria. Como podemos aprender una poesía, podemos aprender un número de teléfono, podemos aprender el nombre de una persona. Aprendemos todo aquello que lo retenemos en nuestra memoria. Yo ahora estoy tocando en el piano una pequeña melodía, acompañamiento, improvisación que voy ejecutando mientras os hablo, y hoy lo estoy haciendo en la tonalidad de La mayor. La mayor, para esos músicos que tenemos escuchándome. 3 sostenidos en esa armadura, Fa, Do, Sol. 3 sostenidos que mis dedos están tocando. Pero claro, yo no lo podría estar haciendo mientras os hablo si realmente no lo hubiera aprendido en su momento. Pero aprendido de verdad. Es lo que me permite poderlo hacer con la magia del cuarto nivel. Pues en esta melodía en La mayor, en tono mayor, como me gusta siempre cuando quiero dar ese mensaje positivo, ya sabéis, modalidad mayor en música, buen rollo, buenas vibraciones. No hay que confundir aprender, el verbo, con un verbo que es muy, muy, muy parecido, que lo decimos como aprehender, en donde hay una H intercalada en medio, aprehender. En este caso, aprehender significa más coger o captar por medio de los sentidos. Sería como algo un poquito más físico, ¿no? Aprehender a una persona es retenerla, cogerla con los brazos, ¿no? Se parecen mucho y los dos verbos, aprender y aprehender, los dos significan que retenemos cosas en la memoria o en los brazos. Para entrar de lleno en lo que son las 4 fases, los 4 niveles de aprendizaje que hoy os estoy explicando, es preciso nombrar 2 palabras más, imprescindibles e importantes en el acto de aprender. Uno es la consciencia y el otro es la competencia. Sobre todo, no confundamos consciencia con S a conciencia, sin S.
¿Mm? Son dos palabras muy parecidas, pero no son iguales. En la consciencia con S, sería la capacidad para percibir la realidad, ser consciente de algo que está ocurriendo, percibir la realidad. Y la conciencia, sin S, es el conocimiento ya más de tipo moral, de aquello que está bien y lo que está mal. Sin entrar demasiado en ello, porque sería un terreno bastante complejo también. Pero la conciencia es aquello que nos hace tener mal de conciencia cuando alguna cosa vemos que no hemos hecho del todo bien y tenemos un cierto sentimiento de culpa. Para hablar de aprender, ahora nos vamos a centrar en consciencia, con S. Esa es la primera palabra. Y la otra es competencia. La palabra que nos está definiendo cuánto de hábiles somos en algo. La competencia evalúa la habilidad para hacer algo, la capacidad para hacer alguna cosa. ¿Sí? Pues bien, con estas dos palabras, consciencia y competencia, construimos las 4 fases, los 4 niveles del aprendizaje. Vamos con el primer nivel, con la primera fase del aprendizaje. Le llamamos incompetencia inconsciente. En esta primera fase de aprender algo, somos incompetentes, pero también somos inconscientes. Os voy a poner el ejemplo para que veamos el recorrido del aprendizaje. Imaginemos que yo quiero aprender a hablar chino, el idioma chino, que no lo conozco en absoluto. No sé decir nada prácticamente en chino. Permitidme la broma, todo me suena chino cuando oigo hablar en chino. Eso sí me encanta, la comida china, ¿eh? Ahí sí que me pilláis. Pues bien, imaginad que yo hoy, día 1 de mi misión para aprender a hablar chino, decido que quiero aprender. En este primer momento, en esta primera etapa de mi aprendizaje a hablar chino, soy un incompetente, es decir, no tengo habilidad ninguna para hablar chino, no sé lo que es, pero además soy un inconsciente, es decir, no puedo pensar en qué debe suponer hablar chino, porque si una cosa no la puedes imaginar, no lo puedes hacer consciente, por tanto soy un incompetente, inconsciente hablando chino. Esta es la primera fase en la que nos encontramos todas y todos cuando empezamos a aprender algo que no conocemos, sea lo que sea y sea en el momento que sea de nuestra vida. De pequeñitos empezábamos a aprender a hacer cosas que no sabíamos hacer y en su inicio siempre éramos incompetentes e inconscientes. Pero yo ya me he apuntado a mis cursillos de chino y voy a clase y en las primeras clases yo llego allí y con aquello de la inmersión, pues mi profesora de chino pues está empeñada en no decir ni una palabra en castellano ni en catalán, que es donde yo podría pillar algo, ¿no? Pues esa profesora de chino, que solo habla en chino, los primeros días me está haciendo ser consciente de lo difícil que va a ser, del camino que tengo que recorrer. Es probable que los primeros días, aunque sea con algún gesto, ella me enseñe a saludar, a decir una palabra, a decir hola, adiós en chino, ¿no? Por tanto, yo ya empiezo a ser consciente de lo difícil que va a ser ese camino, pero empiezo a ser consciente, le puedo poner ya palabras a esa realidad, pero sigo siendo un incompetente. Por eso la segunda fase la llamamos la fase de la incompetencia consciente. No sé, pero empiezo a saber lo que podría ser, en este caso, hablar chino. Bueno, una escala pentatónica de 5 notas, que es la que me transporta un poquito a la cultura oriental, ¿no? Por aquello que las escalas en música no todos tenemos las mismas escalas. Y eso nos ayuda un poquito a transportarnos. Hasta ahí sí que puedo llegar un poquito en esa esencia de lo que es una cultura oriental, diferente a la mía, ¿no? Bueno, pues en esa segunda etapa
incompetente consciente, estoy siguiendo mi camino en mi objetivo de aprender a hablar un idioma diferente, ¿no? Aprender algo nuevo, en este caso, chino. Yo sigo con mis clases, ya han pasado unos meses, ya puedo saludar en chino, puedo incluso preguntar algo fácil, ¿no? Y simple en chino, puedo entender cuando voy a comprar y me dicen lo que cuesta y me lo dicen en chino. Y puedo, pillar los números. Empiezo a ser algo competente. Es decir, puedo entablar ya una pequeña conversación de aquellas fáciles, pero sí, oye, el chino ya no me suena a chino, ya empiezo a poder ser competente. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre en la tercera fase del aprendizaje? Pues que soy competente, pero consciente. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cada frase que yo quiera decir en chino, en mi cabeza tengo que traducirla literalmente del castellano o del catalán al chino. Por tanto, empiezo a ser competente, pero tengo que pensar todo el rato. Por eso, cuando estamos en esta tercera fase del aprendizaje, sobre todo en los idiomas, nos agota muchísimo conversar, porque nuestro cerebro está haciendo unos cálculos tremendos de asociar frases que conocemos de una manera fácil en nuestro idioma principal, pero que lo traduce automáticamente a ese nuevo idioma, y eso agota. Una conversación en un idioma que no es el tuyo te agota en 10-15 minutos, ¿no? Bueno, que sepáis que en esa tercera fase del aprendizaje es como nos movemos en la gran mayoría de las cosas que nos creemos que las hemos aprendido. Y con eso ya funcionamos, ¿eh? Ya resolvemos las cosas, claro que sí, ya nos movemos, ya nos hacemos el turista. Nos hacemos el turista no solo cuando viajamos, sino nos hacemos el turista cuando pretendemos hacer cosas que digo yo controlo, pero en realidad las tenemos en esa fase aún, el tercer nivel. Y llegaremos ahora ya al cuarto nivel, a la magia del cuarto nivel. ¿Por qué? Porque como estamos relacionando las dos palabras de competencia y de consciencia, en este caso llegamos a la competencia inconsciente, la magia. Ahí está la magia. ¿Qué quiere decir? Que mi reto de aprender chino, yo ya llevo, vamos a imaginar, ya llevo 3 años aprendiendo chino en una escuela de idiomas, he viajado 2 veces a China, he hecho inmersión lingüística y me pongo a hablar chino sin pensar que estoy hablando chino. Es decir, ya no hago mis traducciones internas, ya no tengo que traducir literalmente del catalán o del castellano al chino, no. Me sale hablar en chino. Lo estoy haciendo sin pensar. Eso es la magia del cuarto nivel. Ser competente e inconsciente. Ejemplos. Conducir. Todos aquellos y aquellas que conducís un coche. Cuando hoy o mañana cojáis el coche, ya llevéis años de carné, ¿acaso vais a estar pensando lo que hacéis conduciendo para arrancar el coche? ¿Os vais a parar a pensar de pongo el embrague, a ver, ahora espera que pongo la primera, aún no, espera, punto muerto, ahora pongo la primera, salgo poquito, dejo? No, es que no estáis pensando nada de eso. Lo hacéis sin pensar que lo hacéis. Es ahí donde habéis aprendido algo de manera real, efectiva en vuestra memoria. Cuando éramos pequeñitos, llegábamos a casa y le decíamos a nuestros papis, déjame abrir a mí la puerta de casa con la llave. ¡Buah! ¡Qué faenón abrir la puerta! Se nos caía la llave, no acertábamos, apretábamos y no entraba. Luego, ¿para qué lado es? ¿Para la izquierda? No, es para la derecha si quieres cerrar. No, es para la derecha, 2 vueltas. Cuando éramos pequeños era un aprendizaje que no teníamos asimilado. En cambio, hoy día, cuando entras en tu casa, abres la puerta, entras en casa y no has pensado de lo que estabas haciendo. Competencia inconsciente. Hacer sin pensar que lo haces. Si yo lo relaciono con la actuación en un escenario, ese cuarto nivel de aprendizaje lo relacionamos con el flow. Estado de flow, fluir. Eso en el escenario suele ocurrir sobre todo en el bis. Un día hablaremos más profundamente de esto. Pero cuando yo hago un bis en el escenario, cuando ya he acabado el repertorio oficial y estoy haciendo el bis porque me han pedido otra, salgo ahí con mi sonrisa. Hablábamos del ego hace unos días, ¿no? Qué bien está el ego allí. Me siento a tocar o me pongo a hablar y fluyo. ¿Por qué? Porque estoy en la
fase del cuarto nivel, en la magia de que lo hago sin pensar que lo hago. Mi mensaje sería: no seas capaz de salir a un escenario si realmente no estás en ese cuarto nivel. Deja la partitura en casa, deja el atril en casa. Si tú en un escenario sales con una partitura y un atril, mensaje es que no te lo sabes. Por tanto, vete a casa a estudiar y cuando seas capaz de hacerlo sin partitura, que lo tengas asimilado. Casi os diría que si lo que hacéis es tocar el violín o el piano, que puedas hacer esa obra y al mismo momento estar pensando en otra cosa. Si eres capaz de eso, es que esa obra la tienes interiorizada. Si no, sigue estudiando. Pues bien, la magia del cuarto nivel es la que en educación nos permite conseguir que nuestros estudiantes hayan aprendido algo de verdad, cuando puedan hablar de ello sin pensar en ello. Interesantísimo todo. Bueno, al menos para mí, yo os lo estoy explicando y me estoy diciendo a mí mismo, ¡ay, qué interesante esto! Mira, os dejo unas frases súper chulas, muy interesantes que yo he leído de autores en donde hablan de lo que es aprender. Y con estas frases, con mi deseo de que hoy hayáis aprendido alguna cosita que os haya gustado, os haya impactado, alguna cosa que me queráis comentar, Instagram, Antoni Tolmos, o en LinkedIn, Antoni Tolmos, o en mi web, antonitolmos.com, también hay un formulario de contacto. Gracias por seguirme todos estos capítulos. Y recordad, tumejorescenario.com, donde está la info de mi libro, que estoy súper contento, y sobre todo el feedback que ya estoy recibiendo de las personas que lo están leyendo. Muchas gracias. Os dejo estas frases de lo que significa aprender. Si quieres aprender, enseña. Ya lo decía Cicerón, escritor, orador y político romano. Si quieres aprender, enseña. Otra. Lo maravilloso de aprender algo es que nadie puede arrebatártelo. ¿Sabéis quién decía eso? Un guitarrista y compositor americano, B.B. King, que hacía magia, la magia del cuarto nivel la hacía con la guitarra. Y una de Confucio, filósofo chino, que decía: aprender sin reflexionar es malgastar energía. Pues venga, os invito a aprender, a reflexionar, a pensar, a crecer y a seguir escuchándome semana a semana. Un abrazo grande.